Hoy estudiaremos cómo la Iglesia apostólica y postapostólica entra en el gran conflicto entre Dios y Satanás. Nacida de Jesús, la Iglesia se unió al gran conflicto de su lado. Sin embargo, la Iglesia pronto enfrentaría la misma tentación que Adán y Eva, dudar de la palabra de Jesús y desear un compromiso entre sus mandatos autoritarios y las doctrinas engañosas de Satanás. La lección de esta semana enfatiza que la gran controversia se compone de dos lados desiguales e irreconciliables. Y estos lados son desiguales debido a quién es Dios y quién es el diablo. Si bien Dios es el eterno, el creador y el rey amoroso y justo del universo, el diablo y el mal tienen un comienzo y por lo tanto tendrán un fin. El diablo, el pecado y el mal son aberraciones temporales que, aunque afectan a Dios y al universo entero, serán extinguidos por nuestro Dios todopoderoso, todo amoroso y todo justo. Y en consecuencia, las dos partes involucradas en el gran conflicto, Dios y Satanás, simplemente no pueden llegar a un acuerdo. Es imposible. La Biblia describe el gran conflicto en términos de un conflicto entre dos fuerzas radicalmente opuestas, como la luz versus la oscuridad o la verdad versus la mentira. Es cierto que el lado del mal clama por un compromiso con la verdad, porque ese compromiso es la única posibilidad de supervivencia del mal. El lado del mal busca asegurar su supervivencia a cualquier precio para poder destruir lo que es bueno de Dios. Es por eso que el diablo ha estado trabajando continuamente para traer a la iglesia a transigir, mezclar la verdad con el error. Tristemente, la iglesia cayó en un compromiso. Y al igual que los primeros padres de la humanidad, creyeron la mentira. Hoy se está creyendo lo mismo. Y los efectos de este compromiso se ven y se sienten hasta el día de hoy. Dios, sin embargo, que es la fuente de verdad y luz, nunca hará concesiones. La confianza en Dios y la fidelidad a la verdad, tal como se revela en Jesús a través de las Escrituras, protegerán a la iglesia del compromiso y evitarán que caigamos presa del diablo. Prepárate para un tema maravilloso. Jesús afirmó lo que registra San Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, describe al diablo como un dragón y una serpiente. Es un dragón porque desea destruir al pueblo de Dios y una serpiente porque utiliza todas sus astucias y mentiras para engañarlo. En los años posteriores a la muerte de Cristo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas en la hoguera por la Roma imperial por negarse a adorar a sus divinidades. Y algunos de ellos eran los emperadores. Sin embargo, a pesar de este cruel castigo, muchos permanecieron fieles. El evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. Y como resultado, Satanás cambió su estrategia. Decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad bíblica. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban la verdad de las Escrituras con las costumbres populares. Ahí tenemos los siglos IV y V, fueron épocas de transigencia, cuando los prelados eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las enseñanzas cristianas. No obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba continuamente con su pueblo. Encontraron a Jesús, el camino, la verdad y la vida, y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes incluso ante la abrumadora presión de ceder en sus convicciones de conciencia. Permanecieron leales a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras y defendieron sin vacilar las verdades de su palabra, a pesar de la presión ejercida sobre ellos en forma abierta o sutil. La transigencia, amados, es la sutil estrategia de Satanás. Veamos qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observan en estos dos pasajes, San Juan capítulo 14 y San Juan capítulo 8. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que Jesús dice es verdad porque Él es autor de la verdad. Él es la personificación de la verdad. Y la verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo conoce. Es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Al contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de mentira. Y mezcla la verdad con el error. Está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación y la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén, distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios dijo. La afirmación de Satanás, no morirán, en el contexto de comer el fruto, era una clara contradicción de lo que Dios había anunciado. Y así a lo largo de los siglos, Satanás ha usado la misma estrategia. Socava la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las Escrituras y a veces cita erróneamente la Biblia si le conviene. Mira, ¿qué similitudes ves en estos pasajes bíblicos respecto a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Vamos al libro de Proverbios y San Juan en esta hora. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Santifica eso en tu verdad, tu palabra es verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, leo de esta cita inspirada del libro El conflicto de los siglos. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y para oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. A cada sugestión del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Sagradas Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esa fue la lógica que adoptó la Iglesia romana. Y por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía que la gente que la leyese ni que tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ellas para sostener sus pretensiones. Y así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Bueno, la historia lo indica. Dios había predicho. Ahora vamos a ver cómo Satanás intenta distorsionar la palabra de Dios en la actualidad. Vamos a ver algunas advertencias específicas que hizo el apóstol Pablo a los dirigentes de la iglesia de Éfeso hace muchos siglos sobre la apostasía que se avecinaba y la que hoy vivimos también. Hechos capítulo 20. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. Y en estos pasajes describe 2 preocupaciones principales. Su primera preocupación es que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En otras palabras, los creyentes se enfrentarían a una feroz persecución, pero desde dentro de la iglesia. Y esta profecía se cumplió en los siglos I y II. Los cristianos se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma, pues aquellos que no lo hacían eran encarcelados, torturados, quemados en la hoguera.
Y el apóstol expresó una segunda preocupación y dijo: de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas se sustituirían por falsas doctrinas. Prevalecerían las prácticas paganas. Y en los siglos IV y V la avenencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana con el avance de la misión como probable justificación. Pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. También en otra carta hablaba del misterio de la iniquidad que ya está obrando, dice él. Esto es significativo, porque incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Y esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Se introdujeron los ídolos en el culto cristiano en contra del segundo mandamiento. Durante milenios los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuese más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se les llamaba santos. El domingo, día de adoración para el Dios Sol, fue adoptado gradualmente como el día de culto cristiano en honor de la resurrección de Jesús. Y este falso día, no sancionado por las Escrituras, impera incluso ahora. Pregunto, amados, ¿qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Queremos ser más amigables, queremos que de alguna manera la gente vea que no hay mucha diferencia. Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad y el error. Debemos ser cuidadosos en esto. Un paso en la dirección equivocada nos lleva a resbalar últimamente. Nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad. Puesto que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, enmendar, instruir en justicia, es decir, toda la escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. Y también expone los engaños satánicos y revela sus decepciones. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida y las enseñanzas del ministerio de Jesús? Sin las Escrituras, ¿podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección, el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso? La palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, amados, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración. Incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia son los escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor lo entendieron en su tiempo y lugar. Veamos ahora qué perspectiva nos da el salmista sobre la importancia de la palabra de Dios en el plan de salvación. Dice Salmo 119, que de paso es capítulo, salmo más largo de la Biblia, que habla de las maravillas de la ley de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿No es esto maravilloso?
Es claro, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa en nuestra mente, nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, como cristianos, no comprobamos nuestros cerebros en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de las Escrituras. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. Mira lo que dice la palabra de Dios, Proverbios y luego Jueces e Isaías. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, ¿qué revelan estos pasajes acerca de Satanás? ¿Qué revelan acerca de la estrategia de engaño de Satanás? Porque uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros, o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Dios no nos ha dejado solo en nuestro viaje de la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala las Escrituras, las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso al hogar. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios y su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de la verdad y la moralidad. ¿Por qué la mente humana, sin la ayuda del Espíritu Santo, es incapaz de descubrir la verdad divina? Analiza la relación entre la razón humana y la revelación divina. ¿Cómo nos ayuda realmente la razón a comprender la revelación divina? Por ejemplo, analiza Daniel 2, una profecía que abarca la historia del mundo desde la época de Babilonia hasta nuestro futuro. ¿De qué manera una profecía como esta apela poderosamente a la razón humana? Es lógica, es histórica, habla la verdad. Leo en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Palabras muy profundas, ¿verdad? ¿Sabes que la palabra griega para mente en este pasaje es noema? Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista habla acerca de, esclarece un poquito más este versículo y dice: la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. Bueno, la principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria. La falta de conocimiento de parte de los que se pierden no se debe a que no tienen la capacidad de saber, es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer y Satanás los cegó sus ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. Como añade el comentario bíblico cuando dice que el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz. O sea que la esencia del mensaje del Nuevo Testamento es la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús está en el corazón del Evangelio
y es el centro de las Escrituras. Toda Escritura da testimonio de Él. Durante los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Amados, Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Bueno, se nos ha ido el tiempo. Finalizo con esta cita y algunas preguntas de reflexión. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad inspiró a los enemigos de Dios, y los siervos de Él necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a cuantos le sigan hasta el fin de los tiempos. Y lo que yo os digo a vosotros, a todos los digo, velad. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos que a veces adoptan posturas que de ser aceptadas socavarían la confianza en la palabra de Dios. Por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo. Argumentan que debió escribirse en esa época, de lo contrario el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud, y eso no puede suceder según ellos dicen. Por lo tanto, alegan, Daniel no se escribió en la fecha que indica, sino más bien cientos de años después. Lamentablemente, esa mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos. Y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque, en definitiva, los eruditos bíblicos lo enseñan. Con razón, Pablo nos advierte, sometan todo a prueba y retengan lo bueno. ¿Hasta qué punto, amado, Satanás utiliza métodos similares para socavar sutilmente la autoridad de las Escrituras en la actualidad? ¿Cuáles son nuestras mayores salvaguardias? Salvaguardas contra la mala interpretación de la palabra de Dios. El principal intento de Satanás en el gran conflicto entre el bien y el mal es difamar el carácter de Dios y presentarlo como un tirano autoritario y falto de amor. ¿A qué criterio o criterios apela tu cultura para determinar qué es la verdad? Hoy cuando todos dicen, pues, esta es mi verdad, esa es tu verdad, tiene que haber una fuente. Tiene que haber una norma universal, y esa es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las fuentes de verdad en tu sociedad, religión o cultura? Haz lo que quieras, lo que te parece. ¿De qué manera, si es que hay alguna, ve tu sociedad o la cultura la Biblia como la fuente de verdad sobre el origen, significado, dirección y destino de nuestro mundo? Todos dicen creer en Dios, pero rechazan la palabra de Dios. ¿De qué manera puede compartir nuestra comprensión adventista en las Escrituras como la principal fuente confiable de verdad? Es que no hay otra. Este es el libro. Esta es la verdad pura de Dios. Y la verdad no admite errores. ¿Cómo nos ayudan las Escrituras a desarrollar una cosmovisión correcta y el camino hacia la salvación? Oremos, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Ha sido la fuente de esperanza, consuelo, inspiración, una roca firme sobre la cual afirmar los pies. Tu palabra no cambia, es lo más seguro que hay de este lado de la eternidad y lo será por toda la eternidad, más allá, cuando se cierre este paréntesis. Queremos afirmar nuestros pies en toda la verdad bíblica, en lo que Dios ha dicho, lo que tú has dicho, lo que Jesús ha dicho, lo que el Espíritu Santo inspiró. Ayúdanos a poner este libro y el mensaje de este libro como prioridad de nuestras vidas. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Estos temas están muy interesantes. Hablan acerca del gran conflicto y que se está desarrollando actualmente y cómo finalizará. Transfórmate tú en un canal de bendiciones. Invita a otros para que vean estos programas. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en este viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS
y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.